Claro que Jesús no quiere que valiéndonos de metodologías dudosas administremos lo que Dios nos ha dado. De ninguna manera. Está simplemente diciendo, es cierto, funciona ser un administrador injusto o impío, sí funciona. Seguramente en la historia los beneficiados por este administrador luego le regresaron el favor. Y así podemos decir, ser un administrador corrupto trae resultados agradables para el administrador, pero no por eso son correctos y agradan a Dios. No debemos ser como este administrador que era muy hábil pero tenía un corazón tan infiel. Por eso Jesús afirma en el versículo 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí está la enseñanza para nosotros que hemos comprendido que no somos dueños sino administradores de lo que Dios nos ha dado. A nosotros que entendemos que nuestro propósito en nuestra administración sabia de estos recursos es beneficiar al dueño, que él sea adorado, conocido, exaltado, reconocido, bendecido, alabado, etc. Sé fiel administrador del dueño, en lo poco y en lo mucho. Sí, mi hermano, porque no importa cuánto el Señor te ha dado para administrar, sino lo que importa es dónde está tu corazón para administrar. Lo más importante es tener un corazón fiel al dueño. La cantidad que administras es lo de menos. Lo que importa es la calidad de tu corazón. En esos pocos recursos económicos que manejas a la quincena o al mes, sé un fiel administrador del dueño para que cuando te encarguen más, estés preparado a seguir siendo fiel a él. Usa todas tus habilidades, capacidades y aptitudes para multiplicar los bienes del dueño para que cuando él te bendiga con más, tu corazón permanezca donde debe estar, centrado en la gloria del dueño de todo lo que tienes. Piensa cómo esta verdad impacta tu administración de los recursos que Dios te ha dado. ¿Qué compras? ¿Qué vendes? ¿Cómo inviertes? ¿En qué gastas? Debes seguir pidiendo prestado y no devolviendo a tiempo. ¿Estás diezmando regularmente? Somos administradores fieles de los recursos de Dios, sean pocos o sean muchos. Por eso, debemos comenzar o continuar comportándonos como tales porque Dios nos ha dado sus recursos para que los administremos. Por lo tanto, 1. Afirma en tu corazón tu posición como mayordomo. El primer paso es reconocer que no somos dueños. Esto hará que seas más responsable con las finanzas, pues estás manejando el dinero de alguien más y un día darás cuentas de todo lo que hiciste con su dinero. Deja de comportarte como el dueño y comienza a considerar a Dios y su reino en cada decisión financiera que tomes, no importa si es grande o pequeña. Recuerda que tu propósito es multiplicar la riqueza del dueño. ¿Por qué tener un mejor automóvil? Para que el dueño pueda usarlo en algún proyecto de su reino. ¿Por qué anexar una habitación más a la casa? Para que el dueño pueda hospedar a algún hermano que necesite alojamiento. Eres mayordomo y administras los bienes de Dios para enriquecerlo. 2. Lleva un registro escrito de tus gastos. No puedes controlar lo que no puedes medir. Por eso, lleva un registro riguroso de tus gastos para que al final de un período puedas saber en qué gastaste el dinero. No importa cuán insignificante sea el gasto, no olvides anotarlo. De esta manera podrás ejercer mejor control para saber dónde gastar menos, dónde invertir para producir mejores ganancias o lograr ahorros que redunden en el beneficio económico del dueño. 3. Recorta gastos innecesarios. Cuando lleves un registro de los gastos te darás cuenta que quizá estás gastando excesiva o innecesariamente en ciertos rubros en los cuales puedes reducir o cortar el gasto. Poda tus gastos, de esta manera tendrás un insumo que podrás aplicar para pagar deudas o invertir en algo productivo. 4. Paga tus deudas. Las deudas son un dolor de cabeza y si no eres sabio pueden llevarte al fondo del precipicio económico. Por lo tanto, no contraigas deudas a la ligera o que sobrepasen tu capacidad de pago. No pienses luego vemos cómo salimos adelante, normalmente las cosas se van poniendo peores. Cuando estés enredado en deudas tu prioridad es pagarlas y librar tu alma de ellas. Por eso al llegar la quincena, paga primero tus deudas y vive con el resto. Tendrás que hacer sacrificios, pero es una de las consecuencias de entrar a una deuda. No debes gastar lo que no es tuyo. Cuando adquiriste la deuda, en un sentido te pusiste al servicio de tu acreedor. Si no te abocas a pagarlas pronto, seguirán creciendo hasta dimensiones catastróficas. 5. Rechaza las decisiones rápidas. Muchas personas se han metido en problemas económicos porque tomaron decisiones sin haber pensado y orado lo suficiente.
Normalmente los timadores te instan a tomar la decisión económica apresuradamente y los incautos caen con facilidad seducidos por las supuestas ganancias cuantiosas que les prometen. Pensar bien las cosas, orar con tu cónyuge, pedir consejo de amigos creyentes maduros son pasos que deben anteceder a las decisiones importantes en el área de las finanzas. 6. Trabaja con diligencia. La Biblia nos enseña que el trabajo diligente es la manera correcta de obtener nuestro sustento. El perezoso es criticado y sancionado en la Escritura. La verdadera prosperidad económica según la Biblia está ligada al trabajo diligente que se hace para glorificar a Dios. 7. Vive de acuerdo con la realidad de tu presupuesto. No puedes vivir una vida de 12 si ganas 9. No trates de impresionar a nadie sino de ser fiel a Dios. Si Él te da 9, vive de acuerdo con esa bendición. Usa sabiamente esos 9 para que se conviertan en 13. Desarrolla tu presupuesto alrededor de lo que realmente ganas y procura no caer en la seducción del consumismo y sus engaños. 8. Haz sacrificios hoy por un mejor mañana. Los pequeños ahorros hacen las grandes fortunas. Siembra hoy para cosechar mañana. Para tener un mejor futuro tendrás que hacer sacrificios hoy. Como la hormiga que durante el verano guarda su comida preparándose para el invierno, así también comienza hoy a prepararte para enfrentar tu invierno cuando la necesidad sea mucha y los insumos pocos. Todo lo que vale la pena requiere un alto sacrificio. En pocas palabras, sé fiel administrador del dueño, en lo poco y en lo mucho. En Jesucristo tenemos la gracia para poder cambiar la historia de nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de rectificar el camino para tener dinero limpio, de abandonar las pautas negativas y pecaminosas en nuestra vida y conducta económica. En Cristo podemos ser fieles administradores del dueño, en lo poco y en lo mucho para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Enemigo interno. Enojo. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Escucha más, habla menos, domínate más. Hoy terminamos nuestra serie de sermones Enemigo interno, en la que hemos estado hablando de esos pecados del corazón que sabotean nuestra relación con Dios y con el prójimo. Y concluiremos nuestra serie hablando del enojo. Todo ser humano lucha en cierto grado con el enojo. En un mundo de decepciones, imperfecciones, miserias y pecados nuestros y los de otros, el enojo se da por sentado. Como seres humanos podemos conjugar en todas sus personas el verbo enojar. No cabe duda que por esto la Biblia está llena con historias, enseñanzas y comentarios acerca del enojo. Dios quiere que entendamos el enojo y sepamos cómo resolver los problemas con este enemigo interno. Sin duda, hemos visto en nuestras propias vidas y en la de otros, la estela de destrucción que deja el enojo. Recuerdo haber escuchado de un hombre que se caracterizaba por enojarse con facilidad. Este hombre tenía habilidad para los golpes y se peleaba con frecuencia. Mucha gente le tenía temor porque se encendía en un momento y se ponía violento. Un día se vio envuelto en una disputa entre conductores de automóviles en la calle y persiguió airado al otro conductor con el que se había dicho de palabras por una situación de tránsito. Le dio alcance y le cerró el paso con su vehículo, luego se bajó acercándose al otro conductor con una actitud amenazadora y listo para golpearlo. Con lo que no contaba este hombre, es que el otro conductor tenía una pistola consigo y cuando estaba a punto de golpearlo, el otro hombre usó su pistola contra el agresor y lamentablemente, fue certero. Así acabó este hombre iracundo. Pero podemos pensar, yo no soy así. Yo no me enojo por cualquier cosita y tampoco tan seguido. Además, yo me enojo por cosas importantes y justificadas. Por ejemplo, cuando las personas no cumplen con lo que se supone que es su responsabilidad, o cuando las personas no me tratan como se supone que debían hacerlo, o cuando las personas quieren abusar de mi confianza. Yo no me enojo por cualquier cosa, solo por cosas que lo ameritan en verdad. Y con este tipo de pensamientos tendemos a minimizar o justificar nuestra práctica del enojo. Ciertamente, no todo enojo es pecaminoso. Debemos decir esto porque la Biblia enseña que Dios se aira o se enoja por el pecado y la injusticia. Y Dios no peca, pero siendo sinceros tenemos que marcar una diferencia entre nuestro enojo y el de Dios. Dios es santo, justo y bueno, jamás su enojo tiene tintes egoístas e inmorales.
Pero siendo sinceros, nuestro enojo normalmente está relacionado con nuestro corazón egoísta, egocéntrico y orgulloso. Me ofende que me hayan hecho esto a mí. No es la ofensa a Dios o a Cristo, sino a mí. Así que sin temor a equivocarnos podemos sospechar siempre de nuestro enojo como enojo pecaminoso y no como enojo santo. El enojo humano en la Biblia casi siempre se trata como algo de lo que hay que arrepentirse y atender prontamente. Por eso, para combatir a este enemigo interno tenemos que ir a la Escritura. Y en particular, hoy nos centraremos en un pasaje en Santiago 1. 18 a 21. Comencemos subrayando una realidad acerca del enojo que nos afirma este pasaje. Allá en Santiago 1, 20 dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La epístola de Santiago es muy directa y muy práctica. Aquí nos declara directamente: la ira, el enojo, no puede ser la fuente de una vida que agrade a Dios. Una persona enojada pecaminosamente no va a reflejar el carácter de Cristo. Sus palabras no pueden ser de edificación, sus acciones no reflejan la gloria del Evangelio. Esto es una verdad innegable y práctica. Recuerda tus palabras y acciones la última vez que estabas enojado. Quizá fue justo hace un momento cuando venías a la reunión. Las palabras salían de tu boca con la intención santa de edificar y animar a los que te rodeaban. Tus gestos invitaban a los demás a acercarse a ti para una conversación edificante. Tus acciones estaban encaminadas al bien total de la otra persona. En ese momento tu corazón estaba despojado de todo egoísmo y orgullo y solo estabas pensando en la otra persona. En pocas palabras, las personas podían escuchar y ver a Cristo en ti. Creo que no, lo sabemos muy bien. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo pecaminoso es un destructor. Destruye matrimonios, destruye familias, destruye iglesias, destruye comunidades, destruye vidas, sobre todo, sabotea nuestra relación con el único Dios vivo y verdadero. La verdad, hermanos, estamos perdidos con el enojo. En un abrir y cerrar de ojos podemos destruir todo lo hermoso que podamos tener. El enojo es un enemigo interno que no podemos permitir en nuestras vidas. Pero hay buenas noticias para los que están en Cristo. Porque, aunque el enojo acecha en nuestros corazones, hay una realidad mucho más grandiosa y poderosa que nos da la certeza de que no tenemos que seguir enojados o airados. Dice Santiago 1, 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Esta es la buena noticia. Los que se identifican por la fe con Cristo Jesús constituyen una nueva humanidad. Somos primicias o los primeros frutos de sus criaturas. Esta es una nueva humanidad que cree diferente, que se comporta diferente, que piensa diferente, que tiene hábitos diferentes. En un acto librera y soberano de Dios, en un acto de su pura gracia nos hizo renacer por medio de la palabra de verdad. Dice que nacimos no por voluntad humana frágil e impotente, sino por la voluntad de Dios. Él nos hizo nacer. Esto hace muy especial a esta nueva humanidad. Somos y existimos por la sola voluntad de Dios. No tuvimos nada que ver. Antes éramos ciegos y sordos a la verdad de Dios, pero en su gracia, por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, nos reconcilió consigo mismo y nos hizo nacer a una nueva vida por el poder de su palabra. Hemos nacido en la palabra y, por la palabra, los que están en Cristo son frutos de una nueva creación, de un nuevo orden, de una nueva humanidad que está siendo transformada a semejanza de Jesús por la presencia santificadora del Espíritu Santo en cada creyente. Esta nueva humanidad vive y existe por la palabra de Dios. La palabra que da vida trajo a existencia a esta humanidad por la decisión sola de Dios. La palabra entonces es primordial, es su fuente, su recurso y su norma. Por ser parte de esta nueva humanidad podemos tener la esperanza real de ser diferentes al resto de las personas esclavas de su enojo y de su ira. Si eres hijo del Señor, tienes por voluntad de Dios la capacidad de poner a raya a este enemigo interno. Has nacido por la palabra para que vivas por y en la palabra de Dios. No tenemos que ir por la vida diciendo, ¿qué quieres? Soy humano, mientras recogemos los pedazos rotos de relaciones que nuestro enojo ha dejado a su paso. Si somos de Cristo, dejemos de pobretearnos, ya eres parte de una nueva humanidad que ha sido constituida para vivir en la palabra. Aspiras a una vida diferente porque naciste de la palabra por voluntad de Dios.
Para esa nueva humanidad que somos, este pasaje nos ordena 3 acciones que deben caracterizarnos como esa nueva humanidad que ha nacido por voluntad de Dios. Estas acciones nos alejarán de nuestra